Chistes. Tenemos imágenes que mostrarle a nuestros televidentes sobre algo que van a encontrar poco chistoso en realidad. Es el comportamiento de los diputados en la jornada de ayer jueves en el Congreso de la República para elegir a la nueva Junta Directiva. A ver, corre el video y vemos las primeras imágenes. Porque estoy seguro que esas bancadas votarían por esta planilla de consenso. Una planilla... Son los diputados del líder quienes lo intentan interrumpir. Lo interrumpen con el sí. Y lo empujan los diputados oficialistas. Miren, el señor Ponce casi pierde el paso. Unos ven con asco y otros se ríen, porque hay buruca. Hay buruca en el pleno del Congreso. A ver, a mí me da risa, pero yo estoy seguro que a muchísimas personas no les habrá de causar ninguna risa que una cosa así ocurra. Estas son las... Elegir la Junta Directiva del Congreso. Los cohetillos que el líder hace estallar adentro del pleno. ¿Es en el pleno o afuera? Además de ser... Cayeron los cohetillos desde el palco, aparentemente, ¿no? Es además un ejercicio democrático. Es la muestra, porque estoy seguro que ahí está Roberto Alejos nominando a la planilla que el partido oficial eligió el miércoles por la noche en una reunión en Casa Presidencial, presidida tanto por el general Pérez Molina como por Roxana Valdetti. El candidato, ya lo saben ustedes, a presidir el Congreso, el que fue electo con el ordenado voto de todos los aliados, es Pedro Muadi, a quien Roberto Alejos presentó diciendo que bueno que alguien del sector privado vaya a dirigir el Congreso, que el sector privado vaya a dirigir el Congreso. Yo por ahí arrancaría, señores, debe tomarse la presencia de Pedro Muadi en la presidencia del Legislativo como una cuestión institucional del sector privado. ¿Es el sector privado el que está presidiendo el organismo legislativo? ¿Cómo lo ven ustedes? Decir el sector privado es muy amplio, Juan Luis, porque el sector privado, comprendido por todos los empresarios, pues, es un sector heterogéneo. Pero sí hay injerencia de un sector, del sector organizado del sector privado en este señor, y yo creo que es un gran error porque se va a desgastar una persona que tiene tan poca experiencia política y legislativa y los va a desgastar a ellos también, el CACIF especialmente. Yo tengo dudas si es una injerencia del sector privado o es una concesión que le ha dado el partido oficial al señor Muadi, que representa el sector privado, a partir de las diferencias que hay entre el mismo bloque del Partido Patriota y la imposibilidad de ponerse de acuerdo con una planilla única. Por un lado estaba el grupo de Roxana Valdetti, por otro lado, o en ese mismo lado cerca, el del presidente Otto Pérez Molina, y del otro, el del ministro de Comunicaciones Alejandro Sinigandi. Hay una clara fracción en el partido y pareciera que el señor Muadi lo que hace es salirse de esos tres grupos y dirigir el legislativo, pero no necesariamente como una injerencia del sector privado que lo ha impuesto, sino que creo que pareciera ser la carta con la que jugó mejor la vicepresidenta para desbancar al candidato o a la planilla del ministro de Comunicaciones. Ahora, ¿qué tanto le beneficia al sector privado? Es mi duda, porque creo que va a perder más que lo que va a ganar. Va a cargar con el desprestigio del legislativo y va a favorecerse muy poco, porque si ustedes miran, las labores de un presidente del legislativo se limitan a administrativas. Al sector privado yo no creo que le interesen plazas en el Congreso o le interesen asesorías como buscan muchos partidos, y tampoco tiene una, marca la agenda del legislativo o preside las sesiones. ¿Qué tanto puede ganar el sector privado con eso? Yo creo que hay un manejo mediático en el que caemos. ¿Por qué cuando hablamos del diputado Pop no hablamos del sector indígena? El sector indígena es más, menos... No, lo quieres ver menos. Hay una población indígena. ¿Por qué asociamos... El señor Muadi es un diputado. ¿Por qué necesariamente y concurrentemente asociamos el sector privado al sector Muadi? Pero cuando va el señor Pop no decimos el sector indígena. Cuando van otros no decimos el sector de la lucha guerrillera. Cuando van otros no decimos... Yo creo que... yo entendería vuestro análisis en tanto en cuanto utilicemos el mismo parámetro para todos. Es que se cae, en ese error. No, pero hay antecedentes de que el sector privado pidió una presencia en el legislativo en el momento de las elecciones.
de depresión. Claro, pero bueno. a los que le dieron están ahí. Bueno, y a los ese es que el le- señor que va a dirigir ahora Te la recuerdo que presidencia hay del Congreso. más de 60 diputados y no son del pero sector no privado. 60 son del sector privado Correcto. organizado del que estamos hablando. Correcto. ¿Por qué Yo la necesariamente diferencia- hacemos esa Yo la asociación diferencia solo que te con el hago, sector a ver, la privado? diferencia que te hago es que no se puede hablar de un sector indígena o de un sector mujeres. Eso, Tampoco de un sector privado. esa es Luis. claro. No, ese es el error. pero- ese es el error. Sí, Hablar de un cámaras, sector. estoy de Es que, acuerdo. un momento, las cámaras son cámaras y hay 4 o 5. ¿Y qué es el entonces Y en el CACIF no CACIF existe. faltan cámaras. Entonces queremos. Sí, es que, escúchame, En eso es un sí error estaba diciendo al mediático. principio. Es un error mediático que lleva a la confusión y directamente hace convergencia cuando no es correcta. No estoy diciendo, o sea, no estoy echando vuestro análisis. Le va a caer peor al sector privado, todo eso lo entiendo. Pero me parece que es un juego poco correcto solamente hablar del sector privado cuando el sector privado no es único y olvidar otros sectores y en otros no utilizar la misma Yo fórmula. estoy de acuerdo que si un sindicalista fuera diputado, que pensáramos, bueno, en un sector sindical, o por ejemplo en un cooperativista y pensáramos en un sector de cooperativas, pero creo que no se puede equiparar a un segmento de población como son indígenas o un segmento de población como pueden ser las mujeres con un sector organizado en concreto. Y en este caso el señor Muadi llega después de ser dirigente de la Cámara de Industria. Eso es cierto. A mí eso en realidad no me parece ni bueno ni malo. Si el Partido Patriota decidió aceptarlos a ellos, como han aceptado el propio FRG, ha decidido todos los partidos prácticamente, porque los financia el sector privado o muchas empresas del sector privado, reciben a representantes suyos que luego ellos traducen los intereses de ese sector de donde provienen. Eso, además, así tienen que ser el Congreso. Pero de la así son República. todos los sectores. Así es, no tiene que ser. Por eso, a mí, lo que yo digo es, si utilizamos este punto de comparación, Porque el que sabe- no discuto, utilicémoslos para todo. El presidente es alguien que fue dirigente empresarial. Eso no lo podemos ignorar. Claro que no lo podemos ignorar. Y fue Pero- dirigente empresarial de cierta cámara, que es lo que yo te decía al Es la principio. Cámara de Industria. Él realmente no representa al sector emergente Así es. de Al empresarios. comercio, por ejemplo, no lo representa. Ni al comercio tampoco. Pero sí a cierto pedazo del CACIF y de Cámara de Industria. Pero Creo estás yo que sí. equivocada, no lo representa, Dina. Estamos confundiendo a la opinión pública. No es correcto lo que está diciendo, disculpadme. No lo representa. No lo representa. No, porque él es un diputado del Partido Patriota, que viene del sector privado, estoy de De las acuerdo. 20 casillas que pidió el Patriota le concedieron 4 y él es una de esos 4. Bueno, yo no estoy diciendo más, ¿por qué cuando hablamos de otro diputado no buscamos la misma asociación? Pero entonces, Hay asociaciones ese que es mi se vayan punto. por su peso, en cambio- No, que tú quieres que te claro caigan que por sí, su pero peso. se hace, disculpa. pero se hace Se del caen por sector su peso, indígena, no, es muy perdóname. pero se No. hace, pero lo hacen igual cuando hemos tenido gente que viene de las organizaciones de derechos humanos, se habla de todas las organizaciones de derechos humanos. Pero No bueno, existe aquí hay ningún una diputado diferencia. que se asocie a ningún grupo, salvo si no decir nombre. ahora no, pero No existe. Ninel Montenegro Ninel llegó, Montenegro, y cuando llegó, el GAM se Por le el GAM. asociaba con los Ella activistas venía de del GAM. derechos Tú humanos. cuando hablas de Ninel Montenegro dices los grupos de activistas porque de ha derechos humanos. pasado 15 tiempo años, ya. Pedro, pero en el No momento vamos a llegar a un acuerdo. bueno, Pedro dice que bueno. no, nosotros decimos que sí, pero ¿quién es Pedro Muadi para ocupar la presidencia del Legislativo? Es un señor que se ha opuesto a la aprobación de la ley del secreto bancario, que fue el que promovió las 2 enmiendas contra la ley del enriquecimiento ilícito, ha ocupado una posición de presidencia en la Cámara de Industria. Ha buscado Y llegar ha- a la Junta Monetaria también en algún momento. Y Bueno, hablemos ¿Y? de Pedro Muadi. ¿no? Hablemos de- bueno, mira, bueno, Pedro bueno, Muadi lo es que un queda claro señor es que que fue dirigente de la Cámara Empresarial, que además fue el único, te vuelvo a insistir, que con justo Oliverio García Rueda se opuso a esta prórroga que pidieron para aprobar la ley de enriquecimiento, el único con el otro. Es decir, es un diputado que ha hecho cosas que te gustan y cosas que no te gustan, como el resto de los 158 diputados. Yo no me importa que nos metamos, que despedacemos o que hablemos del diputado Muadi. No tengo ningún ¿Qué inconveniente. experiencia legislativa tiene para La presidir la misma sesión que del Rudy, Congreso? la misma que tienen los demás, la misma que los que llegan. Esa es otra cosa, que el diputado Muadi, A ver, sea más apto, menos apto, podemos ¿Por qué hablar se lo fue que Goody? queramos. ¿Por qué a Goody ya no quisieron reelegirlo según ustedes? porque se le desbarató el Congreso en el año que estuvo. Cometió graves errores como entrar en conflicto con la oposición por precisamente dirigir mal la sesión Voy a jugar al legislativa. papel de abogado de Goody. Goody logró pasar algunas iniciativas que eran muy relevantes para el gobierno. En realidad agilizó lo inicial, lo Pero más urgente. le quebró su propia bancada.
Pero eso, es responsabilidad de Woody, o lo que eso refleja en realidad es una división interna muy profunda en el partido oficial que ha procurado zanjarse con este diputado que proviene del sector privado. Pero ¿cómo fue incapaz Woody de tratar de mantener a los diputados unidos cuando tienen el poder? Es cuando tienen más posibilidades de estar unidos. Pero mirar que en otras hay otros momentos históricos en los que el presidente del Congreso ha cambiado al año, aún sin haberlo hecho aparentemente tan mal o tan bien como Woody. Es decir, aquí hay dos cosas. Uno es que al año se eligen otras juntas y en ocasiones se eligen otras juntas. Y otra cosa es que aquí Woody lo ha podido hacer mejor o peor. También vamos a decir una cosa. Esto que hemos visto es la vergüenza de un partido que se llama Líder, que lleva poniendo en jaque a Woody o al que se vaya ahí, porque son un grupo de gente que tenía que estar expulsada porque son trabajadores nuestros que van a ir a hacer un circo en vez de... Y entonces eso está polarizado. Si no hubiese sido Woody, se la habrían clavado a otros, seamos honestos. Yo comparto de la actitud del partido Líder, pero realmente creo que también hay vergüenza del Partido Patriota. A ver, estamos hablando de que ellos tienen, si lo quieren ver ustedes así, diputados de carrera de muchos años, de varias legislaturas, por lo menos 2 o 3 legislaturas consecutivas, y a ninguno de esos lo han elegido. Han buscado a un neófito, y lo han buscado, perdónenme, pero rápidamente, de un rato para el otro. Diputados que tienen larga trayectoria dentro del Congreso han sido descalificados. Como por ejemplo, todos los cuadros, Valentín Gramajo, por ejemplo, Oliverio García Rodas, por pero es que te voy a decir una cosa, aquí se busca gente que también siga lineamientos del partido, y hay muchos diputados antiguos. ¿Y nadie va a antiguos. seguirlos? Bueno, no lo sé. Sí, supongo que si lo han elegido, no lo Yo sé. no lo creo, Será por eso, no lo sé, ¿verdad? Lo primero que veo es contradicción en materia de ley de enriquecimiento ilícito de parte del presidente y el señor Madi, con esas modificaciones que ha cambiado. La verdad lo que vemos aquí es que doña Roxana Baldetti se quedó con la suya y el grupo de Alejandro Sinibaldi no llegó a la presidencia. Yo creo que ese es el punto de fondo. Y hay una forma de congraciarse con el sector privado, aunque sea de una manera que no le beneficia directamente en medio de una crisis política que acaba de sortear el gobierno a raíz de lo de todo. Pero ya se imaginan lo de las reformas constitucionales que el presidente se ha pasado anunciando y perifoneando en la radio, y ahora el sector privado que se ha opuesto, y este señor me imagino yo que se va a oponer, y él está dirigiendo el Congreso. Yo te voy a decir una cosa, no sé vosotros, pero hagamos un acto de honradez personal. Yo con la gente que habla del sector privado, eso no les gusta. Es decir, no lo ven con buenos ojos. No sé vosotros, pero si yo con la gente que habla del sector privado no ven eso como un guiño, sino ven eso incluso como una puñalada, porque estoy de la convicción, porque se asocian esos términos, que el sector privado tiene más que perder que ganar. Claro que les da una gran responsabilidad. Sí, pero hubiera pasado cuando empiezan a salir. Que no se hubiera dicho que no, esos errores, escándalos de corrupción, ya no solo los asume el Congreso, también se le involucra al sector privado de que está en contubernio con los diputados para beneficiarse de todos los negocios que se hacen ahí. Creo que el desgaste va a ser mucho más pesado, ganan muy poco en comparación. Pero yo creo que también el presidente se encontraba en una situación muy compleja. Esa división interna en el partido debe estarle carcomiendo y debe tener un costo enorme para él. El hecho de que los dos líderes más importantes después del presidente de la República adentro del Partido Patriota estén todo el tiempo disputándose hasta el punto de casi romper la bancada. Ustedes vieron esa carta que firmaron, fueron 22 o 24 diputados del PP que apoyan a Alejandro Sinibaldi contra Alexander Castillo, el que antes era el brazo derecho de Roxana Baldetti en la bancada. Mira, es que una división muy temprana. Yo no entiendo por qué el Patriota se está quebrando tan pronto. Pero y se va a terminar de quebrar a finales de 2013, cuando se pasen para líder la mayoría. Yo no se preguntaría, necesitaban poner a Roxana Baldetti de vicepresidenta y no dejarla en el Congreso. Eso ya lo discutimos hace 2 años. Y fue el mayor error que hizo el Partido Patriota, pero eso ya lo discutimos hace año y medio. Lo recuerdo, porque ahora se hace más evidente. Esa era la solución, pero si tú analizas partidos políticos en el mundo, esto no es nuevo. En todos los partidos políticos grandes hay y otro. Yo aquí creo que más que la división es la incapacidad de sentarse con los dos grupos atrás y decir, bueno, mira, 2013 tú nombres al presidente, sí, y porque nos que haya 2014 es lógico. Esto es una jugada de ajedrez muy buena de la vicepresidenta, pero que no tiene muy buena, pero con muy mala leche, porque no tiene visión estratégica. Pero todos tenemos la percepción de que quien ganó fue Roxana Baldetti. Absolutamente. Sí. Y que quien salió derrotado momentáneamente fue Alejandro Sinibaldi. Y en segundo lugar, esa es la percepción que tenemos. En segundo
segundo lugar, dice Paola, second runner-up, el sector privado. No, con repercusiones al sector privado, yo estoy de acuerdo, va a tener repercusiones. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.